¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Este programa va a estar sumamente interesante porque si usted no se ha dado cuenta o si no lo había notado o si no tenía la información, este cierre de año tiene importantes procesos electorales. 5 procesos electorales para ser exacto, ¿no? Algunos ya se llevaron a cabo, otros vienen. Pero la realidad es que no podemos verlos de forma separada, de forma independiente. Porque cada una de estas elecciones, independientemente de qué se trate, si es presidencial, si es regional, etcétera, tiene un impacto en la región, en los países vecinos, en los bloques que se van conformando en el continente, en Latinoamérica. Hay que entendernos como un todo. Porque finalmente las políticas del país vecino pueden afectarnos directamente. Pregúntele usted a los costarricenses, por ejemplo, con el tema Nicaragua y la cantidad de nicaragüenses que están recibiendo hoy en día. El impacto que tiene esto, por ejemplo, para Costa Rica, ¿no? Pensemos en Venezuela. También este éxodo masivo de venezolanos que ya no impacta solamente a la región, sino que está impactando a todo el mundo. Pero pregúntele a Colombia, por ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado en Chile, en donde ahora son los dos extremos, o van ultraderecha o van izquierda, y entonces los partidos del centro se clavaron en una V y cayeron. La gente está diciendo algo muy claro, ya no queremos partidos tradicionales, ya no estamos con ellos. En fin, y las que vienen, ¿no? Por ejemplo, viene Honduras, este próximo domingo, viene Honduras, presidenciales, con una oferta, pues, ¿qué le puedo decir? Paupérrima y repetitiva de alguna forma. No hay grandes figuras nuevas, vamos a ser claros. No entre los punteros al menos, eso queda clarísimo. Y por supuesto no hay que quitar el ojo ya para el 2022, que viene Colombia. Viene Colombia, en donde todo apunta a que se moverán hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, al menos eso es lo que dicen las encuestas. De esas encuestas sí podemos hablar, por supuesto, porque todavía falta. Ya definieron por parte del Centro Democrático quién va a ser su candidato, ¿no? El señor Zuluaga. Así que todo esto en el contexto regional, ¿cómo va impactándonos? ¿Cómo va impactándonos como vecinos, como región, como países en bloque o no, alineados, ideologías, etcétera? De eso se va a tratar el programa de esta noche. Ponga mucha atención porque es sumamente interesante. Iniciamos. Y para eso le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluLatam. El hashtag es ConcluLatam, esa es la etiqueta, sus comentarios con la etiqueta ConcluLatam a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. En esta que pues es una edición especial de conclusiones en la que vamos a tomarle este pulso político a América Latina de acuerdo a los procesos electorales. Una región que parece no encontrar la estabilidad, la mesura, una región con terribles espejos en los que mirarse y donde izquierda es muchas veces sinónimo de regímenes autoritarios, pero no podemos descartar la derecha también, la ultraderecha. Pregúntenle a Jair Bolsonaro, por ejemplo. Así que tal vez no se trata ni siquiera de izquierdas y derechas, sino de quienes llegan al poder y el cambio que esto tiene una vez están ahí. Pero hay otros. Nicaragua, Venezuela, Cuba. De esos ni hablar, ¿no? Dictaduras. Aún así, Latinoamérica parece condenada. ¿A qué? A seguir repitiendo sus errores. ¿Y por qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va Latinoamérica? Preocupa, por supuesto, y mucho. 2021 ha sido un año clave en términos electorales, ya se lo decía. Lo que salió de las urnas nos da una clarísima visión del rumbo regional y las tendencias de cara a las próximas elecciones también. En Nicaragua, ya sabe usted lo que pasó, Daniel Ortega, el régimen Ortega Murillo, se aferra a como dé lugar a la silla con represión y fraude, violando el Estado de Derecho, violentando la democracia en todas sus formas. El 7 de noviembre Ortega orquestó una farsa electoral en la que consiguió su 5º mandato, el 4º consecutivo, por cierto, a pesar del inequívoco rechazo de la comunidad internacional. La OEA llamó a repetir los comicios
Claro, ¿quién le va a hacer caso, no? Y denunció que el líder sandinista forzó su reelección, algo que ya todos teníamos claro. Mientras que la ONU pidió la liberación de los principales líderes de la oposición, a los que Ortega, como usted sabe, encarceló convenientemente antes de los comicios. Nicolás Maduro. Maduro usó las elecciones municipales y regionales de este domingo para afianzar su malparada legitimidad, si es que tiene algo de legítimo, ¿no? Eso sería lo primero que habría que determinar. Si usted me lo pregunta, no lo tiene. Y así lo dicen varios países en el ámbito internacional que lo desconocen. Lo desconocen, como presidente incluso, lo desconocen. Y reconocen al opositor Juan Guaidó como el presidente interino. Esos comicios regionales tuvieron observación internacional, que fue lo que se festejó por primera vez en 15 años. Observación internacional. Pero de la observación internacional a la democracia hay un paso gigantesco. Incluso una parte de la oposición se animó a participar, a pesar de que, y contradictoriamente y lógicamente, reconocían que no existían las garantías democráticas mínimas para unos resultados libres y justos. En las filas opositoras se habla mucho de unidad, pero hasta ahora han sido incapaces de ponerse de acuerdo. Es decir, no hay unidad. Hablan de una unidad que nunca ha llegado. Chile se debate entre los extremos, ya se lo decía, ninguno de los dos candidatos que pasaron al balotaje del 19 de diciembre, la segunda vuelta, se presenta como ese líder de consenso. No. Que, bueno, cualquier país desearía, ¿no? Un país, en este caso Chile, roto por las desigualdades sociales, partido por la mitad. José Antonio Kast, ultraconservador, ultraderecha, no oculta su simpatía por el dictador Augusto Pinochet. Y los críticos de Gabriel Boric, el candidato de la izquierda, temen que tenga a los comunistas demasiado cerca. Eso es Chile. Y el futuro político de Honduras, ¿qué me dice? No tiene nada de prometedor, ¿no? La sombra de Manuel Zelaya otra vez vuelve a planear sobre la presidencia. Aunque esta vez no es Mel Zelaya, pero diríamos que es casi lo mismo. La candidata es su esposa, Xiomara Castro. Y entre las otras opciones de los hondureños para este domingo está Gianni Rosenthal, exconvicto de los Estados Unidos, acusado de lavar dinero, finalmente del narcotráfico, por supuesto, finalmente le cambiaron el cargo, en fin, pero estuvo preso 3 años. Ese es otro de los candidatos. Y Nasri Asfura, que pues, ¿qué puedo decir? Es más de lo mismo, es del partido oficialista, es una continuación, prolongación de Juan Orlando Hernández. Eso pasa ya este próximo domingo. Y Colombia nos vamos hasta el año que entra para no dejarlos fuera, ¿no? Faltan 6 meses para ir a las urnas. Pero la izquierda sigue acariciando el camino a la casa de Nariño, ¿eh? Y yo le digo, ya ni siquiera acariciando, ya como que la trae en la mano, la casita de Nariño. Las encuestas están presentando al senador con pasado guerrillero, Gustavo Petro, como el candidato favorito para las presidenciales de 2022. Y bueno, ¿y lo de Argentina? Lo de Argentina, el llamado de atención a todas luces, pero también con una presencia importante de la ultraderecha, ¿no? Ahí está Milei que incluso se metió a felicitar y a apoyar al candidato de ultraderecha de Chile, a Kast. Entonces, ¿hacia dónde va a ir a Argentina? Lo cierto es que, por casi seguro, no va para el lado de los Fernández, es decir, del presidente Fernández y de Cristina Fernández. Vamos a hablar de todo esto, si le parece, este horizonte nublado, con relámpagos, truenos y lluvia en Latinoamérica. Le doy la bienvenida a mis primeros invitados. Gilberto Aranda es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile y analista internacional, y también, por supuesto, al profe Eduardo Gamarra de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. A los dos, bienvenidos. Gracias por estar en este programa especial. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a los televidentes y las televidentes.
Gracias, gracias. Hace mucho que no veía al profe Gamarra, me da mucho gusto verlo y verlo bien, por supuesto. Gilberto, te veía hace muy poco, precisamente en la cobertura de las elecciones. A ver, ¿les parece? Y yo quisiera iniciar con ustedes hablando de Nicaragua, el impacto que puede tener a nivel regional. Lo hemos visto ya, por supuesto que lo hemos visto. Ahora se están queriendo salir de la OEA. Antes de que la OEA los amenaza con decirles que van a aplicar la Carta Interamericana y entre amenaza, amenaza y que los van a sacar, se le adelanta el régimen Ortega Murillo. La OEA dice, nosotros ya nos vamos, a nosotros no nos tiene que sacar nadie. Y sigue el debate, siguen las sanciones por parte de Estados Unidos, pero finalmente, profe Gamarra, voy a iniciar con usted, finalmente no pasa nada. Finalmente lo logró Ortega, lo lograron Ortega Murillo, hicieron lo que se les dio la gana, encarcelaron opositores, pasaron por encima de cualquier oportunidad del Estado de Derecho, de la democracia, hicieron lo que se les dio la gana, profe Gamarra. A nivel regional, pareciera que no hay nadie más que vaya a ejercer presión. ¿Cómo lo ve usted? Sí, Fernando, de acuerdo con esa breve descripción que has dado, pero creo que hay un contexto importante, ¿no? Es decir, debemos acordarnos que Centroamérica siempre fue una región de gran influencia norteamericana, pero yo diría que al cabo de lo que va del siglo XXI, la influencia norteamericana, sobre todo en Centroamérica, ha venido decayendo de una manera muy, muy notoria. Eso por una parte, es decir, no hay un liderazgo claro norteamericano en Centroamérica y eso se refleja en el hecho concreto de que Estados Unidos carece de instrumentos. Puedes hablar de sanciones económicas, de sanciones políticas, puedes hablar de sanciones directas a individuos del régimen, pero básicamente no tienen impacto alguno. Y por otra parte, los instrumentos multilaterales, como son la OEA u otros, tampoco tienen impacto alguno, porque a la vez, Fernando, hay en el hemisferio hay varios gobiernos que legitiman lo que sucedió en Nicaragua. La felicitación al dictador Ortega de parte de la democracia boliviana, por ejemplo. Pero también hay actores extrarregionales, China y Rusia, que están en este juego. Entonces, el mundo ha cambiado de manera significativa y no hay los instrumentos necesarios para lograr ni cambiar al régimen, ni obligar al régimen que cambie de comportamiento. Te acaba de decir algo que yo he venido reclamando durante muchos programas, profe Gamarra, y es precisamente que no hay hoy por hoy, y se lo pregunto a Gilberto Aranda, un organismo multilateral que pueda hacer entrar en cintura a estos regímenes totalitarios o dictaduras, a pesar de que vengan países como Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, y por ahí seguramente se me escapan algunos que prácticamente desconocen la elección en Nicaragua o que están en contra del proceso porque no tienen legitimidad, pues son finalmente voces que no pueden hacer más. Tendría que ser un organismo multilateral hoy por hoy. Gilberto, ¿hay algo que pueda hacer entrar en cintura a estas dictaduras o regímenes totalitarios? Es muy complejo. La verdad es que estos regímenes iliberales, así llamados no democráticos, pueden de alguna manera ser forzados a tomar otras decisiones en orden a liberalizar y democratizar el juego político. Definitivamente yo también quisiera agregar a las palabras previas con las cuales coincido, que estamos hablando de una región que está experimentando todavía una pandemia en forma que además adquiere nociones sindémicas, es decir, cuyos efectos de brotes y rebrotes se concentra con mucho mayor fuerza sobre determinados estratos sociales y económicos y que por lo tanto incrementa desigualdades y por lo tanto en la región completa de Latinoamérica es muy difícil que se reelijan los gobiernos o que tengan continuidad en su mismo signo político, exceptuando precisamente los regímenes no democráticos que a través de medidas de fuerza, inhabilitaciones, opositores encarcelados, logran hacer un simulacro de elección y reelegirse. En un contexto mundial de multilateralismo debilitado, fragilizado, es muy difícil, es claro que la Organización de Estados Americanos ha perdido de alguna manera fuerza para aquello,
pero además todo el otro diseño que se creó en otro momento, en otro contexto, UNASUR para Sudamérica o CELAC, la verdad es que tampoco tiene la fuerza para hacer entrar en cintura, como dice Fernando, a estos gobiernos que son claramente regímenes iliberales y además no tienen ningún tipo de sintonía con lo que es la democracia liberal representativa. Gilberto y profe Gamarra, déjenme marcar una pausa. No es que me aleje de Nicaragua, porque finalmente hay muchas similitudes con el tema venezolano, al mismo tiempo que hay grandes diferencias. Regresemos, si les parece, a hablar del tema Venezuela, a hablar de estas elecciones regionales, a hablar de observadores internacionales que vienen de la Unión Europea y de otros lados, pero principalmente de la Unión Europea, con una contradicción, con una postura absurda. Una Unión Europea que desconoce a Nicolás Maduro como presidente desde la última elección, reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, pero después entonces al llamado del ilegítimo responden enviando una misión de observadores. ¿Cuáles son las señales que se están mandando? La contundencia no existe. Se juega como sopla el viento. ¿O cómo podemos interpretarlo? ¿Legitimaron a Maduro llevando observadores? Todo esto lo hablamos después de la pausa en el tema Venezuela. Continuamos con este programa especial y este rumbo latinoamericano, o el horizonte nublado y con huracanes y tormentas y todo lo que se le ocurra. Ya regreso. Sigo conversando con Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile y además es analista internacional, y con el profe Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Y les decía yo, vamos con Venezuela, y algo que para mí no tiene ningún sentido, profe Gamarra, es que se desconoce primero a Nicolás Maduro como presidente, se reconoce entonces y se apoya a Juan Guaidó. Y cuando hay un llamado desde este ente ilegítimo para una elección que no pudiera emanar de un ente ilegítimo, responde la Unión Europea y manda a sus observadores. Profe Gamarra, ¿qué sentido tiene esto? ¿Tiene alguna lógica? Dígamelo usted. Mira, Fernando, yo creo que hay que entender el caso venezolano más o menos dentro de esa estructura de qué pasa cuando regímenes autoritarios están en crisis y se visualiza una transición. En toda transición hacia la democracia o transiciones de regímenes autoritarios, casi siempre, a no ser que haya una ruptura y un colapso total, lo triste quizás es la necesidad, la urgencia de tener algún tipo de conversación, algún tipo de negociación con el gobierno de Maduro. Es decir, lo paradójico del caso venezolano es que uno tiene necesariamente que negociar con aquellos que son los causantes de la crisis humanitaria más profunda que ha tenido América Latina, con los causantes del descalabro económico de Venezuela. O sea, en ese sentido sí lo entiendo. Sin embargo, también hay otro lado, y es el problema de una oposición extraordinariamente dividida, con muchísimas incoherencias, con muchísimas contradicciones, que poco se pone de acuerdo y que en este contexto se ve en la obligación, a por lo menos una parte de esa oposición, a aceptar las reglas del juego trazadas por este régimen autoritario que tenemos en Venezuela. Y lo último, el papel de la comunidad internacional. De alguna manera, ¿no? Este acuerdo es un acuerdo que lleva a la Unión Europea, pero también a Estados Unidos, por una parte a decir, bueno, prosigamos con las elecciones porque vamos a seguir lo que nos dice la oposición. Pero días antes de la elección, Estados Unidos parece retractarse de ese apoyo a las decisiones de la oposición. Y por eso vemos hoy, por ejemplo, la declaración del secretario de Estado Blinken. Y vemos esa triste conferencia de prensa de la Unión Europea, donde dicen, miren, llegamos acá, observamos, y lamentablemente la elección estuvo llena de irregularidades, no hay Estado de Derecho, pero sí hubo progreso. Entonces, es algo que quizás no se necesita algo más que un politólogo para explicarlo.
Pero, profe, es que, a ver, ¿qué estaban esperando de la elección regional o de esta farsa regional en Venezuela? Es decir, no iba a haber una solución inmediata, no iba a haber un cambio contundente. Vienen a reafirmar lo mismo, dice Anthony Blinken, el régimen alteró el proceso para determinar el resultado de estas elecciones. Algo que ya sabíamos y que lo han venido haciendo. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿Qué tiene de nuevo esta declaración? Después viene la Unión Europea para decir que falta de independencia judicial. ¿De verdad? Yo no lo sabía. ¡Wow! Increíble. Y el irrespeto al Estado de Derecho, que afectaron desfavorablemente la igualdad de las condiciones. A ver, Ya eso debería ¿qué no es esto lo que han Fernando. venido haciendo durante todo este tiempo, Gilberto? O sea, es decir, ¿de qué nos sirve reafirmar que siguen siendo unos delincuentazos, que siguen violando el Estado de Derecho, que siguen atropellando el ejercicio democrático de la elección? ¿De qué nos sirve esto que lo hemos venido repitiendo año tras año? Es cierto, la oposición tiene su papel y están perdidos en el espacio, completamente dispersos, no hay ninguna unión. Pero la comunidad internacional, repitiendo y volviendo a ver lo que ya vieron, Gilberto, ¿qué me tienes que decir acerca de esto? Yo tengo la impresión, Fernando, que estamos hablando de una comunidad internacional y particularmente la Unión Europea y Estados Unidos, y particularmente la Unión Europea que acabas de mencionar en la pregunta inicial de este bloque, está mirando con mucha atención el proceso que se da en México, que está suspendido, pero donde siguen los contactos informales para reanudarlos en breve tiempo. Por lo tanto, lo que digo es que ciertamente hay muchos elementos que hacen dudar. Sabemos que Venezuela no reconoce observadores, sino que más bien habla de acompañantes. Es decir, estamos hablando de un régimen autoritario, tal como se ha descrito, que tiene lazos particulares con el mundo y con el cosmopolitismo. Y al mismo tiempo estamos hablando de técnicos que aconsejaron a el representante de la Unión Europea, el señor Borrell, para temas de exteriores, desde luego, le aconsejaron ser mayor cautela para enviar una misión. Tenemos que entender que las misiones de la Unión Europea generalmente empiezan a operar 6 meses antes de cada elección. Aquí fue todo muy rápido y que más bien siguiendo esta decisión de privilegiar el trasfondo, que es el proceso que acaeció en México y que después de 3 rondas fue suspendido en octubre, para de alguna manera darle otra oportunidad. Pero claro que esto habla de un proceso dominado por el Ejecutivo venezolano, por el Ejecutivo de Maduro, y que en este contexto también, y yo en eso también suscribo las palabras del profesor Gamarra, estamos hablando de una oposición que también tiene algo que ver en los resultados. Estamos hablando de una oposición debilitada porque se ha fragmentado, porque se ha dividido, porque no ha sabido tomar decisiones en conjunto, y esto es clave, pero que además durante mucho tiempo optó por la vía abstencionista y ha horadado la confianza de una parte de la población y el electorado venezolano que ahora acude, según las cifras oficiales, a un 40%. Yo pienso que incluso podría ser algo menos, pero vamos a decir un 40% tal, 42% tal como se nos dice. Es decir, una cifra minoritaria que habla de que hay desconfianza de la población ya no solamente en el Ejecutivo, sino en la oposición. Por lo tanto, creo que tenemos que mirar ambas cuestiones y de alguna manera entender que hay un proceso de negociación que lamentablemente los últimos procesos de negociación son básicamente para ganar tiempo por parte del madurismo. Gracias, Gilberto. Vaya, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que nos han dicho el profe Gamarra y Gilberto Aranda. Tengo que pasar ahora a Chile, necesariamente. Tengo poco tiempo para este segmento, pero ahora lo hacemos. Chile. Gilberto, te lo pregunto a ti, porque estás allá, de entrada. A ver, ¿Chile va a votar por el menos peor en este momento o hay un espacio de oportunidad importante para un avance ultraderecha e izquierda? Mira, después de haber ya de alguna manera pasado algunas horas y más que horas, algunos días de ese día, te puedo decir que definitivamente los chilenos, las chilenas van a votar por identidades negativas, por el mal menor en una parte muy relevante. Ciertamente han habido movimientos rápidos por parte de ambas candidaturas. Tengo que decir que en algo así como 20 a 24 horas, José Antonio Kast logró cuadrar, logró
que todo el sector o el ex sector al que pertenecía, desde la derecha tradicional hasta la centro derecha liberal, se cuadrara con su opción en un giro rapidísimo, y al mismo tiempo la opción de izquierdas de Boric está en una serie de conversaciones para lograr sumar apoyo desde el mundo de la centroizquierda. Esto es una carrera contrarreloj. Ciertamente hoy día yo creo que simplemente por números está algo más cerca Kast que Boric. Esto puede cambiar porque estamos hablando de apenas un mes, y sin embargo hay que decir que la mayor expectativa, y a su vez la crisis que se puede desatar, va a ser durante el 2022, porque sin lugar a dudas el resultado del Congreso, de la parlamentaria, significa partir de alguna manera casi en dos mitades al país, muy polarizado, y va a ser muy difícil la gobernabilidad, y aún incluso puede hacer pender de un hilo el proceso constituyente, que es que de alguna manera queda comprometido por el resultado de la elección del domingo pasado y la que vendrá el 19 de diciembre próximo. Sí, ya se viene el tiempo encima. No les queda mucho, pero sí se han movido muy rápido, muy rápido. Me tengo que despedir, caballeros. Me ha dado mucho gusto, Gilberto, que nos acompañes, por supuesto. Nos estamos viendo, sin duda alguna, el 19 de diciembre. A lo mejor antes estamos de nueva cuenta aquí en el programa, pero el 19 de diciembre estamos otra vez con la segunda vuelta. Es Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, además de analista internacional. Y mi queridísimo, siempre extrañado, porque lo admiro y lo quiero mucho, lo sabe, mi profe Gamarra, Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Profe, a la distancia, hombre, me hace falta verlo en persona, pero le mando un fuerte abrazo. Igualmente, Fernando, para ti y todos los tuyos. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Si no lo veo, pues le mando feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz todo, profe Gamarra. Igualmente para ti, Fernando. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gilberto, gracias. Nos estamos viendo pronto. Hago una pausa, regreso un momento y le voy a dar la bienvenida a otro invitado, a Daniel Sobato. Usted lo conoce, es director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA. Así que ya viene el buen Dani Sobato conmigo después de la pausa. Estamos de vuelta en este programa especial analizando el horizonte latinoamericano, todos estos procesos electorales de cierre de año y los que vienen. Y para eso ahora le doy la bienvenida a mi próximo invitado, que es el politólogo y jurista Daniel Sobato, es director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, por sus siglas IDEA. Daniel, ¿cómo estás, Dani? Bienvenido. Muy buenas noches, Fernando. Un placer estar nuevamente contigo en tu programa. Al contrario, siempre es un gusto recibirte. Contigo voy a iniciar precisamente con la Argentina, mi estimado Daniel, una derrota oficialista con sabor a referendo. ¿Lo podemos interpretar así? Fue una elección de medio periodo, es decir, una renovación de las dos cámaras del Congreso. La mitad de la Cámara de Diputados, 127 de 257, y un tercio de la Cámara del Senado, 24 de 72. Estas elecciones de medio periodo, Fernando, son bastante atípicas. Solamente México dentro de América Latina la tiene similar a la de Argentina, y son a la vez una elección donde se renueva el poder en el ámbito del Congreso, pero también juegan en un doble sentido. Por un lado, como una suerte de referéndum, una suerte de evaluación, cómo le fue al presidente en la primera parte de su periodo, y en el caso de Argentina, donde se permite la reelección consecutiva, con qué capital político va el presidente en la segunda etapa de su gobierno para poder buscar la reelección. Pero aquí queda claro, Daniel, que no va nada bien, ¿no? No va nada bien Alberto Fernández, pero mi pregunta es, ¿podemos extender que no le va nada bien también a Cristina Fernández? Porque a veces pareciera, incluso en las reacciones iniciales, pareciera que ella tiene otros planes, Daniel. Mira, el problema que enfrenta el Poder Ejecutivo en Argentina está en su diseño. Recuerda, Fernando, que fue Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta, la que designó al candidato presidencial, que por lo general ocurre lo contrario. Por lo tanto, siempre tenemos en Argentina
este conflicto del doble comando entre Alberto Fernández, que es el presidente formalmente hablando, y Cristina Fernández de Kirchner, que como vicepresidenta, pero además con su caudal político, ejerce una gran presión dentro del gobierno. Los resultados fueron negativos para el gobierno. Yo llamé que lo que tuvo el gobierno fue una derrota amortiguada. Derrota amortiguada porque en las primarias del mes de septiembre la oposición lo había derrotado al gobierno incluso de manera más contundente, le dio la oportunidad al oficialismo como para hacer algunos ajustes, algunos programas clientelares que le permitieron perder, pero por una diferencia menor de la que se anticipaba. Perdió la mayoría en el Senado, el quórum propio que tenía después de 38 años, perdió 1 o 2 diputados en la Cámara de Diputados, queda todavía como primera minoría, pero disminuido, y tuvo sí una derrota, aunque no se trataba de eso, en términos simbólicos, porque la oposición le ganó prácticamente por 8 puntos, 42% cuando sumás todos los votos a nivel nacional contra el 34% del gobierno. O sea, deja al gobierno en una condición de debilidad, tanto a Alberto Fernández como a Cristina Fernández de Kirchner, pero no fue una derrota por nocaut. Sí, me queda claro. Ahora hay un fenómeno interesante. Está empezando a agarrar mucho vuelo la ultraderecha. Este es el caso de Milei. Milei es el ejemplo más claro. Y bueno, ya la identificación que tiene con Kast, que incluso lo felicitó. Finalmente, Milei logra colocarse en el legislativo y está en el plano y tiene una arrastre importante. ¿Hacia dónde ves que vaya la Argentina? Mira, lo de Milei de momento está encapsulado, y digo de momento, está encapsulado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Ha hecho una buena elección, alrededor de un 13-14%, eso le permite ingresar al Congreso, pero yo no lo veo de momento a Milei como un perfil nacional. Habrá que ver si es un fenómeno que se desinfla en unos años o si por el contrario es un fenómeno que va aumentando su caudal de votos. Forma parte de este grupo de líderes políticos con una tendencia de extrema derecha. Él se define como un anarco libertario. Bolsonaro, Kast en Brasil, Kast en Chile, Uribe era en su momento en el caso de Colombia, que siempre tienen un caudal de votos dependiendo del país que varía y que hay que ver cómo se puede llegar a desarrollar. Su discurso es un discurso contra la casta política, similar a lo que había hecho Trump en su momento, similar a lo que hizo Bolsonaro en su momento, que de momento le está dando resultados, pero habrá que ver si es un fenómeno que llegó para quedarse o si se desinfla. Interesante, muy, muy interesante lo que me estás diciendo. Dani, déjame hacer una pausa. Nos quedan pendientes Honduras y Colombia. Honduras es este próximo domingo. En una oferta, yo te lo voy a decir, muy pobre. Una oferta muy pobre para los hondureños, muy, muy pobre. Y además, un poco miserable. Un poco miserable. Cuando hay ciertos personajes ahí que se repiten y otros que, bueno, hasta exconvictos. Pero ya me darás tu punto, si te parece. Hago la pausa, regreso y seguimos hablando. Vamos a hablar de Honduras y de Colombia con Daniel Sobato, director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA. Ya vengo. Continúo con Daniel Sobato, director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA por sus siglas. Dani, vamos a entrar en Honduras, si te parece. A ver, Mel Zelaya. No es candidato. Bueno, es Xiomara Castro, sí. Bueno, no sé si sea lo mismo, pero ahí está Mel Zelaya. Y entonces, Salvador Narrala, que asegura y sigue asegurando que le robaron la elección, hace alianza con Xiomara. No la entiendo todavía muy claramente, pero bueno, ahí hace la alianza. Después tienes a Nasri Asfura, del Partido Nacional, con un Juan Orlando Hernández que
pues está vinculado a su hermano e inevitablemente con el tema de narcotráfico y está sirviendo condena o pagando condena Tony Hernández aquí en los Estados Unidos, y está mencionado Juan Orlando en otros de los documentos vinculados también al tema narcotráfico. Y por el otro lado tienes a Gianni Rosenthal. Gianni Rosenthal, entonces, ex convicto, que ya cumplió 3 años aquí en los Estados Unidos y es otro de los candidatos. Dime si hay algo bueno en la oferta de Honduras para los hondureños. No solamente, Fernando, que los candidatos que tú mencionas, que son los que tienen, sobre todo los 3 primeros que mencionaste, la alianza, ¿no es cierto?, de Xiomara Castro con Nasrallah versus Nasri Asfura. Yo creo que ahí se va a estar definiendo la presidencia, sino las condiciones en las cuales se llega a esta elección. Recuerda que en el 2009 hubo un golpe de Estado, del cual precisamente el marido de Xiomara Castro fue destituido. En el año 2017, Hernández es reelecto en una reelección muy cuestionada, incluso la propia OEA, el propio secretario general había pedido que se repitiera la elección. Estas elecciones se llevan a cabo también en un clima de mucha violencia. La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha sacado un informe reciente muy preocupada por el nivel de asesinatos, de violencia que está habiendo durante la campaña, en un contexto de mucho deterioro institucional, las cuestiones que tú señalaste, alto nivel de corrupción, crimen organizado, alto nivel de pobreza. Así que es una elección donde hay mucho en juego. Tú y yo estuvimos, recuerdo, hace 8 años en Honduras en esas elecciones, en las primeras de Hernández, y yo creo que ahora va a jugar un papel muy importante los observadores internacionales, es decir, la misión de la OEA que preside el expresidente Luis Guillermo Solís, la misión de la Unión Europea, porque van a tener que garantizar de que en estas elecciones el que gane, los resultados sean respetados. Sí, por supuesto, que no se les vaya a ir la luz, ¿no? Que no se les vaya la luz y entonces regrese el que estaba en segundo en primero. Digo, por la experiencia que ya se tuvo. Pero yo te soy sincero, y tú me dices si estoy equivocado, Daniel, pero me parece que no hay en el proyecto país de los que están ahí, no hay nadie que vaya a sacar adelante a Honduras en las circunstancias en las que la van a recibir, ¿no? Comparto tu pesimismo, Fernando. Yo creo de que debió haber ocurrido a la luz de todo este problema. No, de verdad, yo creo que debió haber ocurrido a la luz de todos estos problemas que Honduras viene enfrentando desde hace tiempo. Por eso me voy al año 2009, o sea, llevamos más de 12 años de deterioro económico, social, de altos niveles de inseguridad, de elecciones cuestionadas. Por lo tanto, esperábamos que hubiera habido una renovación del liderazgo político y de la oferta electoral, cosa que no ha ocurrido, y me temo que gane quien gane, dependiendo en qué condiciones queda también integrado el Congreso. Anticipan tiempos difíciles para Honduras en una región de por sí ya muy complicada, que es todo el Triángulo Norte, ¿no? Con el tema de Guatemala, con la deriva autoritaria de Bukele en El Salvador, con la dictadura familiar asesina y opresora en Nicaragua. Sí, completamente de acuerdo contigo. Dani, en 2 minutos, y esto nada más lo hago en 2 minutos porque es hasta el año que entra, pero, a ver, Colombia, ¿ya la tiene ganada Petro o crees que pueda revertirse eso? Yo creo que todavía no la tiene ganada, pero va a depender mucho de lo que se haga desde el centro, sobre todo. Es decir, básicamente en este momento tenés 3 grupos políticos. Uno, la izquierda, que viene liderando Petro en las encuestas, con un nivel de apoyo alrededor del 27-28%, y después vienen, digamos, en este momento todos los que yo llamo los 6, los 5 y los 4. Es decir, todos los candidatos que están ubicados en el centro, Sergio Fajardo, el caso de Gaviria, Alejandro Gaviria, el caso de Juan Manuel Galán, que están entre el 6, el 5, el 4%, y después hay que ver qué pasa con los candidatos de derecha. El sector de Uribe ya ha designado a Óscar Iván Zuluaga como el candidato del sector de Uribe. Recordá que él fue el que ganó en primera vuelta frente a Santos y después Santos lo derrotó en la segunda vuelta. Así que si hay este nivel de fragmentación y el centro no logra organizarse, yo creo que Petro puede llevarse la presidencia, pero habrá que ver si la gana en primera vuelta, porque si pasa en la segunda vuelta, creo que se le vuelve a complicar.
Interesante, porque eso fue lo que pasó en la elección con Iván Duque, por supuesto. Oye, Daniel, ha sido un gusto. Ya no hablamos de Chile, porque te serviste con la cuchara grande en la cobertura de Chile y vamos a estar de vuelta el 19 de diciembre, así es que ahí te escuchamos y te dejamos las horas que quieras. Te mando un abrazo y gracias, Dani, siempre por acudir al llamado. Al contrario, un fuerte abrazo, Fernando, para vos y tu audiencia. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, Daniel Sobato, director regional de IDEA, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Ya vengo. Soy Fernando del Rincón, como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y yo lo veo mañana. Buenas noches, gracias.